Palabras de alegría y esperanza. Es el segundo domingo de Cuaresma Dal Vangelo del año secondo C, Luca. el Evangelio de Lucas 9, 28, 36 y el comentario del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Para el segundo domingo de Cuaresma, todos los años la liturgia nos hace reflexionar sobre la transfiguración de Jesús. Es una de las páginas más conocidas de los Evangelios. Todos conocemos esta narración que la tradición ambientó sobre el monte Tabor. Es una montaña muy hermosa, se levanta al centro de la llanura de Esdrelón, un monte sagrado desde los tiempos más antiguos. Ya los cananeos, por eso 2000, 3000 años antes de Cristo, subían a este monte para ofrecer sacrificios a sus divinidades. El monte está cubierto de encinas y teberintos. La tradición cristiana ambientó la narración de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. De hecho, ya en el siglo III se construyeron una capilla sobre este monte y luego, cuando llegaron los bizantinos, construyeron 3 capillas en recuerdo a las 3 tiendas que Pedro quería construir. La iglesia actual, que se encuentra en la cima de este monte, la de Antonio Barluz de 1924, presenta 3 capillas. Las 2 torres laterales fueron construidas sobre las capillas de Moisés y Elías de la tradición bizantina. Este relato suele considerarse una especie de vislumbre del paraíso, donde Jesús habría privilegiado a 3 de sus discípulos. Pero si lo interpretamos de esta manera, nos puede suscitar un poco de envidia con estos 3 que tuvieron esta suerte. También nos puede venir la duda si eso no fue una alucinación, pero que a nosotros no tiene nada que decir. Digámoslo claramente, el texto no es una narración de un hecho material, sino una página de teología y de catequesis, escrita con imágenes tomadas de la Biblia. Nosotros trataremos de comprender estas imágenes, decodificarlas para traducirlas en el mensaje que hable a nuestra vida de hoy. ¿Por qué se ofrece siempre esta narración en el segundo domingo de Cuaresma? Es muy fácil comprender la razón. Es que quiere prepararnos a leer de manera correcta la narración de la Pascua, que escucharemos en los próximos días, la narración de la pasión y muerte de Jesús, un hombre sabio, bueno, generoso, pero que acabó mal. ¿Cómo interpretar esta vida, este fracaso? Si se hubiese quedado tranquilo en Nazaret, nadie le hubiera molestado. ¿Qué pasó? Que él quiso cambiar el mundo y se encontró inevitablemente con los detectores del poder del mundo antiguo que querían perpetuar su dominio y perdió. Se enfrentó con los detectores del poder de la institución religiosa y perdió. Se presentó como cordero en medio de lobos en una sociedad donde se compite, donde se intenta subyugar al más débil. Era un cordero y perdió. ¿Quién es admirado, apreciado en este mundo? No es el que pierde, sino el que gana, el que domina, el que se hace servir. Y en este mundo el esclavo, el que se hace servidor, no vale para nada, no es nadie. Es así como piensa la gente. Y Jesús es un derrotado. Entonces, nadie se anima a seguirlo para ser como él. Estando así las cosas, es justo el juicio de esta gente. Conocemos bien las dificultades que tuvieron nuestros hermanos en la fe de las primeras generaciones para
comprender la cruz. No la querían como símbolo. Sabemos que los primeros cristianos tenían como símbolo el áncora, el pez, el pelícano, el pavo real, pero no la cruz. Solo en el siglo IV comenzó la cruz a convertirse en un símbolo cristiano en tiempo de Constantino, pues la cruz era un símbolo de una derrota, motivo de burla. El evangelista Lucas escribió este pasaje en tiempos de Domiciano. Al fondo he puesto un muy famoso grafito del Palatino. Se encontró en las excavaciones del Pedagogium, que era una suerte de escuela destinada a la formación de los pajes imperiales, jóvenes provenientes de la alta sociedad de Roma. ¿Qué representa este grafito? Que es del tiempo de Domiciano, justo cuando Lucas escribe su evangelio. Hay un hombre sobre la cruz, un hombre con cabeza de burro, luego un devoto que lo adora y una inscripción en griego, Alexámenos sebete Theon, que significa Alexámeno adora a su Dios. Ciertamente Alexámeno era nuestro hermano. Sus colegas se burlaban de él. Hicieron este grafito y dicen: este es el Dios adorado por Alexámeno. Uno con la cabeza de un burro clavado en la cruz símbolo de culpa. Pablo dice en la carta a los Corintios: cuidado, no es una derrota, no es un motivo de escándalo como creen los judíos y no es una locura como creen los paganos. Es el signo de una sabiduría que no es la de este mundo, donde evaluamos quién gana, quién domina. La sabiduría de Dios es lo opuesto. La grandeza está en el que sirve. Para comprender esto a los cristianos de su comunidad y también para nosotros hoy, el evangelista no hizo argumentos. Los semitas no ponen razonamientos, sino que escriben historias. Es a través de una historia que el evangelista Lucas nos invita a leer de manera correcta lo que en el pasado, lo que le ha pasado a Jesús, y no dejarse seducir de los criterios y juicios de la gente. Escuchemos cómo comienza esta narración. 8 días después de estos discursos, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y su ropa resplandecía de blancura. De pronto, 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron gloriosos y comentaban la partida de Jesús que se iba a consumar en Jerusalén. 8 días después de estos discursos. En general, en los evangelios los episodios están puestos uno al lado del otro sin indicación de tiempo. Aquí claramente hay una referencia a lo que Jesús dijo 8 días antes. Esa es la invitación que hace el evangelista para que vayamos a ver lo que Jesús ha dicho para comprender lo que ahora contará. Jesús había anunciado de manera clara el final que le esperaba. Había dicho: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y los escribas. Me matarán, pero las cosas no acabarán así, porque mi vida entregada acabará en la gloria de la resurrección. Inmediatamente había añadido, dirigiéndose a todos los presentes: si alguien está interesado en hacer las mismas opciones de vida que yo he hecho y que les propongo, olvídense de sí mismos.
Al hacer opciones, no debe pensar en el interés personal, sino en a la necesidad, a la vida del hermano. Escuchamos muchas propuestas de vida. Algunos dicen, goza la vida, hazte valer, busca la manera de hacerte admirar y ser considerado un Dios en este mundo. Y Jesús hace su propuesta. ¿Cuál es el problema? Es que no se puede verificar concretamente que Jesús tiene razón. No tenemos pruebas definitivas y por lo tanto surgen las dudas. Si yo lo escucho, no me arrepentiré al final por no haber gozado la vida como tantos han hecho, por no haber pensado en mí mismo, por no haber hecho lo que me agrada. Esta es la fe. No hay pruebas. Todo se basa en la fe, en la confianza en su palabra. En ti confío. Lucas quiere ayudar a los cristianos de su comunidad y a nosotros hoy a comprender que la propuesta que hace Jesús es la que vale para no desperdiciar la vida. ¿Qué hace para convencernos? Narra el camino espiritual que hicieron los discípulos. Sabemos muy bien que cuando Jesús hablaba de estas cosas, ellos se tapaban los oídos, cerraban los ojos, no querían ver hacia dónde Jesús iba, querían seguir cultivando sus sueños. Y Pedro reaccionaría y le dirá a Jesús, esta no es la manera de hablar, esto te lo sugirió el maligno, tú debes ser un vencedor. ¿Qué camino hicieron los discípulos? No todos, sino un pequeño grupo. Comenzaron a comprender antes que los demás que la opción que Jesús proponía era la verdadera. ¿Con qué imagen narra el evangelista este camino espiritual que ellos hicieron? Pues es el camino que nos sugiera a nosotros hoy. Primeramente se dejaron acompañar por Jesús hacia el monte. ¿De qué monte se trata? No es un monte material, no es el monte Tabor, es el mundo de Dios. Jesús introdujo a un grupo de discípulos que llegaron antes que los demás a dejarse penetrar por la luz del cielo, por el modo de pensar de Dios. Se alejaron de la planicie y subieron. ¿Qué es esta llanura? Es el lugar donde viven todos, donde todos reaccionan según los criterios, los juicios, la escala de valores de este mundo. Y concretamente, la persona exitosa en la llanura es evaluada por su cuenta en el banco, su coche, casa, visibilidad en la televisión, los periódicos, en el social media, donde se habla de él. ¿Qué vale Jesús según estos criterios? Es un derrotado, un perdedor, un fracasado, no tiene casa, no tiene propiedades. Jesús no es nadie a los ojos del mundo. Mientras se quede en la llanura, Jesús es juzgado de esa manera, un hombre bueno, pero que no vale la pena seguirlo. Para ver a esta persona de manera diferente, es necesario subir a la montaña. ¿Y qué sucede en la montaña? En la montaña, la oración. Ya escuchamos desde el principio de la narración que Jesús subió a orar. Solo Lucas dice la razón por la que Jesús subió a la montaña y será durante la oración que incluso estos 3 discípulos comenzarán a ver un cambio en el aspecto del rostro de Jesús. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto. ¿Qué es este cambio del rostro de Jesús que un grupo de discípulos ha comenzado a ver? Apartándose de la manera de pensar de la gente, comenzaron a comprender que el rostro desfigurado
del Maestro. Lo que él anunció cambiaba y resplandecía. El rostro del derrotado se convertía en el rostro del vencedor, porque entraban a ver ese rostro con la manera de ver de Dios. Todo cambia en el monte. Los juicios se dan vuelta. Si queremos sintonizar nuestros pensamientos con los de Dios, es necesario cultivar estos momentos de oración. Significa intimidad con Cristo en el silencio. Es imposible estar en sintonía con el pensamiento de Dios cuando se está aturdido por la confusión, por el celular que suena continuamente, con banalidades, para intercambiar trivialidades y hablar de tonterías. Si nos dejamos involucrar en la feria de la vanidad que propone este mundo por los medios sociales, no lograremos entrar en el modo de juzgar la vida según Dios. Se trata, por tanto, de la invitación de acercarse a Cristo, como hicieron esos tres, y tomar en la mano el Evangelio, comenzar a reflexionar, formarse un criterio de juicio, no según la gente que nos llevarán lejos de una opción exitosa de vida. Entonces, uno se da cuenta que el rostro de la gente que no se asemejan al de Jesús de Nazaret son rostros desfigurados y dan miedo, porque el rostro de quien entra en competición, de quien busca aplastar a los demás, no de servirlo, no es un rostro humano, es un rostro de fiera que aplastan a los más débiles. Esta es la vida de la competición de este mundo, donde lo que cuenta es vencer. Jesús ha hecho su propuesta y a este rostro lo veremos de diferente manera solamente si entramos en la mirada que Dios tiene sobre el éxito de una vida. Y su ropa resplandecía de blancura. La ropa es el simbolismo, en el simbolismo bíblico indica todo lo que vemos en una persona, es decir, sus acciones. Y es una túnica blanca espléndida, es el símbolo de la luz, es la luz de Dios, es la luz del amor que surgió en plenitud en la persona de Jesús, y es esa luz la que debemos testimoniar. Si la acogemos, es la luz de la vida del Espíritu que debe brillar en nosotros. De hecho, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Esta luz debe brillar ante los hombres para que vean sus buenas obras. ¿Cuál era la ropa con el que se vestía Jesús en la llanura? No era una prenda muy apreciada, era el taparrabos del esclavo. En la sociedad grecorromana el esclavo era despreciado, ciertamente no era el ideal del hombre. Ahora este taparrabos es diferente, es la prenda real según Dios y según sus juicios. Y aparecen dos hombres, Moisés y Elías. ¿Quiénes son estos dos personajes? Los recordamos, en el Antiguo Testamento son los dos que subieron a la montaña para ver la gloria de Dios. Moisés quería ver el rostro de Dios y Dios le dice, no puedes ver mi rostro. Vete a la cueva y pon tu mano sobre los ojos. Después de pasar no verás mi rostro, sino mis hombros. La persona no puede ver el rostro de Dios, pero ve por donde Dios ha pasado, entonces ve su gloria, porque por donde pasa Dios deja señales de su amor. También Elías había subido a la montaña para ver el rostro de Dios. Se lo imaginaba como el Dios que se revela en las fuerzas terroríficas, en el terremoto, el viento impetuoso. La gloria de Dios se reveló en la voz de una brisa suave. No habían visto el verdadero rostro de Dios. Lo vieron cuando ambos fueron elevados al cielo.
Recordamos la historia de Elías cuando fue arrebatado en el carro de fuego. Y también Moisés fue arrebatado. La Biblia no nos lo dice, pero estaba en la tradición referida por Flavio Josefo. También ellos vieron el rostro de Dios después de ser arrebatados al cielo. Y ahora están en la montaña porque tienen que dar testimonio de que el hombre verdadero según Dios ha triunfado. Es Jesús. Moisés había dicho, el Señor les enviará un día un profeta como yo, y el que no le escuche será apartado del pueblo. Elías tenía que volver para anunciar que el Mesías estaba presente, tenía que preceder a esta venida del Mesías. Aquí están ahora los dos que dan testimonio de que el Mesías de Dios es Jesús de Nazaret. Los dos representan también todos los libros sagrados de Israel. Moisés, la Torá, los 5 libros de la ley, y Elías, todos los escritos de los profetas, que son los que representan la revelación del Señor, atestiguan que Jesús es el hombre según Dios, el verdadero Hijo del Señor. ¿Y de qué hablaban? De su éxodo. El éxodo que Jesús iba a completar en Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que las Escrituras, Moisés y los profetas, Moisés y Elías, confirman lo que Jesús acaba de anunciar, que tendrá que sufrir mucho, lo matarán, pero el éxodo no acabará en la tumba, sino en la gloria, en la plenitud de la vida. También a Jesús le llegó la luz que le ha revelado la misión que su Padre quería que llevara a cabo. También Jesús, leyendo la Escritura y en la oración, comprendió el éxodo que tenía que emprender. Veamos ahora la reacción de los discípulos ante esta nueva revelación del rostro del Maestro. ¿Cuál fue? Escuchemos lo que nos narra Lucas. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando estos se retiraron, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a armar 3 chozas. Vamos a armar una para ti, una para Moisés y otras para Elías. No sabía lo que decía. Aquí hemos comprendido exactamente lo que el evangelista Lucas nos quería relatar. Es la experiencia espiritual de esos 3 discípulos de Jesús. Quiere decirnos que si no tienes personalmente la misma experiencia que ellos de la transfiguración de Jesús, si no experimentas personalmente la transfiguración, no puedes ser su discípulo. Si no puedes ver el rostro glorioso de Cristo en el rostro del crucificado que da su vida por amor, no le das tu adhesión. Es imposible hacer esta elección de llevar el vestido del siervo si no has visto ese vestido transformado en un vestido real, glorioso, que brilla con luz divina. ¿Qué pasa ahora? Continúa la experiencia espiritual de estos 3 discípulos de los que nos habla Lucas. Están atrapados en el sueño. ¿Qué clase de sueño es este? Es el sueño. El sueño es cuando los ojos se vuelven pesados y se cierran lentamente y ya no se puedes ver nada. ¿Qué intenta decir Lucas? Significa que no es fácil observar un rostro glorioso cuando se tiene delante un rostro lleno de estupro y coronado de espinas.
Los 3 discípulos vislumbraron la gloria divina, pero luego sus ojos volvieron a oscurecerse y empezaron a ver las cosas como las ven los que no han estado en la montaña. El sueño indica la dificultad de asimilar los criterios y juicios de Dios. Es fácil volver a considerar grandeza lo que es hipocresía hinchada, considerar belleza lo que es apariencia engañosa. De hecho, Pablo escribe a los romanos, es hora de despertar del sueño, de sacudirse el letargo espiritual, porque es muy fácil dejarse envolver de nuevo en las tinieblas del mundo. Ahora Moisés y Elías se separan de Jesús y mientras se separan, Pedro hace una propuesta bastante extraña, la de construir 3 tiendas, 3 chozas. El significado de esta imagen no es fácil de discernir, determinar, pero sin duda se refiere a la experiencia del éxodo, porque estamos hablando del éxodo de Jesús y el éxodo que se propone a los discípulos es seguirle, construir chozas. ¿Quién construye una tienda? Quiere decir que quiere pararse. No se construye una tienda para luego partir. ¿Por qué quiere quedarse allí Pedro? ¿Comprendió Pedro lo que Jesús propone? O sea, seguirle, pero es tentado de detenerse. Nuestra experiencia espiritual nos ayuda a entender. Como estamos bien hechos, cuando escuchamos el Evangelio, inmediatamente escuchamos una voz que dice, es así, haz lo que Jesús te dice, entrega tu vida. Pero a nosotros nos gustaría detenernos cuando hemos entendido. No es suficiente, necesitamos movernos, necesitamos traducir esta experiencia espiritual en la realidad de la vida. Tenemos que actualizarla. No volvemos de buena gana a la vida cotidiana porque los problemas, los conflictos sociales, los dramas familiares que tenemos que afrontar nos infunden miedo. Sin embargo, nuestra vida no termina con la escucha de la palabra. La sana relación con el Señor no nos lleva a replegarnos en nosotros mismos, no nos encierra en una intimidad espiritual estéril, sino que nos empuja al encuentro con nuestros hermanos. Jesús nos lleva a la montaña para que luego volvamos transformados en medio de nuestros hermanos. La conclusión de la historia es con la voz del cielo, sugiriendo a los 3 discípulos y a nosotros lo que debemos hacer. Escuchemos. Apenas lo dijo, vino una nube que les hizo sombra. Al entrar en la nube, se asustaron. Y se escuchó una voz que decía desde la nube, este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Al escucharse la voz, se encontraba Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por entonces no contaron a nadie lo que habían visto. Lucas introduce ahora una nueva imagen bíblica en su relato, la imagen de la nube, que se repite con frecuencia especialmente en el libro del Éxodo. Es la imagen de la presencia de Dios. Raramente Dios es presentado como el sol, sino muy a menudo como la sombra, como nube. Y entendemos por qué el pueblo de Israel sintió la presencia, la protección de su Dios en la imagen de la sombra, de la nube, porque caminaban por el desierto y el sol les molestaba mucho y se sintieron protegidos por la sombra y por la nube. Una imagen que podemos ver en la Biblia. Cuando Moisés subió al monte, la cima de la montaña estaba cubierta por la nube porque Dios está presente allí y hablará con Moisés.
Y cuando se construye la tienda del encuentro de Moisés con el Señor, esta tienda estaba cubierta por la nube. Donde quiera que estuviese esta nube es señal de que se está envuelto por la presencia de Dios, y esto es lo que ocurrió a estos discípulos. Se introdujeron en esta experiencia espiritual y comprendieron qué éxodo haría su maestro. Y desde esta nube sale una voz. Los discípulos se asustan al darse cuenta del camino que Jesús les proponía. Desde esta nube sale una voz. Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Es la misma voz que se escuchó el día del bautismo. Pero aquí hay una añadidura, escúchenlo. Allí solo se refería a él como el Hijo, el elegido, el que reproduce perfectamente el rostro del Padre. Y aquí está el añadido, síganlo, escúchenlo. Es la interpretación de Dios de todo lo que va a pasar a Jesús. Para los hombres será un perdedor, pero para el Padre Celestial es el verdadero Hijo, el elegido, el siervo fiel con el que se complace. Escúchenlo, aun cuando parece proponer caminos demasiado difíciles, caminos estrechos, opciones paradójicas. Escúchenlo. Para concluir, una referencia de nuevo a esos 8 días. El evangelista Marcos, en la cita paralela, habla de 6 días después, pero Lucas menciona 8 días. Para los cristianos, el número 8 tiene un significado muy preciso. Es el día de la Pascua, el día en que la comunidad se reúne para escuchar la palabra del Señor y para la fracción del pan. Esto es, pues, lo que nos quiere decir Lucas con 8 días. Dice que cada domingo los discípulos que se reúnen para celebrar la Eucaristía suben al monte y en el monte ven el rostro del Señor transfigurado, el que se hizo pan, que entregó toda su vida. Y tienen esta propuesta que les hace: une tu vida a la mía. Es la voz del cielo que nos dice, si quieren asegurar su vida, si quieren realmente ser hijos del Padre del cielo, escúchenlo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.